Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Claro y de Coca-Cola. Hoy nos visita una persona para mí muy interesante y enigmática, doña Vanessa Marzán, bienvenida. Y toro, Y Toro, así ok, es, porque todo comunica y mi madre, va y mira, brinca. invirtió tanto como invirtió la otra parte, así que no, encantadísima de estar aquí con todos ustedes. Y yo, como decía, yo no sé a qué yo vine, pero yo vine y me siento privilegiada de estar aquí, abierta a tener una conversación interesante. Privilegio es mío. Pues mira, yo conozco a Vanessa Marzán por dos razones. Uno, hace muchas lunas atrás, tú me dirás hace cuánto ya no estás allí, porque era la portavoz, la relacionista público, como se llame, de Hospital Auxilio Mutuo, que es un hospital donde yo nací, donde Yo mis también. hijos nacieron. ¿Ah, sí? Así que Sí, somos pues hermanos estamos de ahí. hospital. Exacto. Yo creo que tiene buena imagen, excepto por unos líos laborales que como que siempre han tenido. Pero Verol, pues, es un sitio simpático. Y tú estabas allí, hablabas a nombre de eso. Y luego de eso, las cosas que da la vida. Conmigo trabajaba una abogada, a quien le tengo mucha estima y cariño, le mando saludos, está en Estados Unidos ahora, que se llamaba Vanessa Marzán. Una tocaya. Y a cada rato, señores, yo metía la pata porque tenía que buscar a Vane. Pan, hello. Mira, Vanessa, y en algún momento que yo respiraba, me decía Vanessa, esta Vanessa, licenciado, no es su abogada, soy yo. Es cierto. Pero fueron muchas. Muchas veces, o si no por texto. Y yo creo que está intentando conseguir a la otra Vanessa, que nunca he tenido el privilegio de conocerla personalmente, Pues yo porque pensé. nos ha pasado igual, que Sí, me imagino. a ella me han buscado a mí escribiéndole a ella y ella me ha escrito, pero no. O sea, que se conocen por... Sí, Bueno, es que es extraño porque Vanessa no es tan extraño, ese es un nombre bastante común, pero Marzán no es común. de o sea, acuerdo. no es... Estipulado, como dicen No los esperes, abogados. tú sabes. Exacto. Así que de hecho, tan recientemente como para coordinar esta entrevista, la llamo y me dice, ay, licenciado, se volvió a equivocar. Digo, no me he equivocado, te estoy buscando a ti. Y yo, wow, qué sorpresa. Ok, interesante. Mira, pues mira, te digo del saque por qué me llamó la atención hablar contigo un rato. Y es eso, es que tú, como que tú te has reinventado y de momento de ser una persona portavoz de un tema simpático, agradable, te has hecho una terrorista por ahí, dando conferencias y apoderando mujeres, De todo un poco. de todo un poco. Háblame de eso. Primero, ¿qué tú te consideras que tú eres? Pues esa es una muy buena pregunta y lo agradezco porque como decíamos fuera de las cámaras, yo creo que muchas personas saben lo que yo hago, pero muy pocas personas saben quién soy y para mí creo que es importante. Yo pienso que una de las herramientas más poderosas que tiene un comunicador es el ser vulnerable y el conectar con su audiencia a través de su verdad, de su realidad, de su historia de vida. Así que yo me considero una idealista ejecutiva. Idealista ejecutivo. Yo desde pequeña, bueno, yo soy única hija biológica, porque tengo una hermana de crianza. Y entonces yo pienso que luego, por ser una hija única biológica y mis primos, que éramos 28 primos hermanos, ¿Cómo? 28 primos hermanos por parte de mi papá. O sea, tu padre fue muy recatado, pero sus hermanos no. Exacto, que antes eran 4, 3, pues eran 8 hermanos. O sea que mi papá es del barrio Toalta, de Toalta, del barrio Marzán por allá. Bueno, pues cuento largo Hay un barrio corto. con tu nombre. Hay un barrio Marzán, el abuelo de mi papá tenía muchos terrenos en el barrio Marzán, pero bueno, en Toalta. El cuento es que cuando yo nazco, que es una historia bien interesante, porque mis padres estuvieron 11 años intentando concebir y me vine a enterar por chisme, sorry si no podía decir esto, pero me vine a enterar por chisme el año pasado que cuando mi madre se da cuenta que está embarazada, porque ella esperó hasta los 5 meses, porque ya el doctor le había dicho, mira, hemos hecho todo lo posible, te hemos hecho varias exploratorias, hemos limpiado todo lo que podíamos limpiar en aquellos Y no tiempos. quiero decirte vieja, pero esto es mucho antes de todas estas Sí, técnicas de las ahora, sonografías, antes eso no, nada de eso. No, y de toda esta cosa de la De la inseminación tecnología, artificial. nada de eso, no había nada de eso. Entonces ya el doctor le había dicho, mira, no vamos, debes empezar a buscar otras opciones. Así que me entero yo por chisme el año pasado que cuando mi mamá a los 5 meses
es que se entera que está encinta, ya ellos estaban haciendo los trámites para una adopción en España, que eso era para los tiempos de Franco. Yo digo, ¿quién sabe dónde hubiera salido ese hermano mío o esa hermana mía, ¿verdad? Y yo siempre me dio pena porque me hubiera gustado, ¿verdad? Como hija única que fui por muchos años, me hubiera gustado haber tenido un hermano. El cuento es que yo nazco, ¿verdad? Luego mi mamá intentó tener hijos y no se dio. Y cuenta la historia de mi madre, que mi madre no es una persona súper religiosa, es una persona espiritual, pero no es una persona religiosa. Eran las elecciones, voy a tirar al medio el año, las elecciones del 72. ¿Es tu edad la que estás diciendo? No es más ninguna. La edad, eso. Y está mi mamá en la fila de... 7-2, ahí está compitiendo Ferré contra Hernández Colón en su primer término. Terminando el primer cuatrienio de Ferré, que en el 68 había ganado. Pues está ahí mi mamá haciendo la fila, se le acerca una señora y le toca la barriga. O sea que antes eso era sí, te toco y todo. Y le dijo, vas a tener una hija. Ponle por nombre Vanessa. Y mi mamá, pues, era alguien de la nada. Entonces, pues nada, mi mamá no le hizo caso. Bueno, pues un mes antes de yo nacer, mi mamá está en el salón de belleza de... Pero ya tu mamá en ese momento sabía... No sabía sexo porque en esos momentos... No, pero sabía que estaba preñada. Sí, ya sabía que estaba encinta. Porque a los 5 meses fue que ella vino, porque ella decía, como no puedo estar preñada, eso debe ser un cáncer, yo no me atrevo a ir a donde el médico. ¡Ah, Dios mío! Ya tú sabes, pues nada, pues ponle que habrá sido a los 6 meses o 7. A los 8 meses está en el salón de belleza de la familia, ¿sabes? De las tías mías, en Condado. Y llega esta mujer muy elegante y la mira, y mami, qué raro. Pues esta señora se le acerca en un momento, la toca y le dice, vas a tener una hija, ponle por nombre Vanessa. De nuevo. Y no era la misma. No era la misma, eran contextos y momentos totalmente diferentes. Así que llego a esto porque mi nombre es Sonia Vanessa. Yo me llamo Sonia por mi mamá y Vanessa por el pueblo. En honor de las mensajeras. Entonces, yo me vine a enterar de esta historia cuando yo tenía quizás 11 o 12 años y me quedó muy calado dentro de mi alma, ¿verdad? Porque mi mamá intentó tener hijos después y no pudo. Así que yo siempre, no nos tienen que pasar cosas extraordinarias en la vida para uno tener una vida con propósito y con legado, pero yo siempre he tenido muy presente que mi paso por este plano debe ser un plano de propósito y legado, y que es un privilegio pasar por aquí. Así que todo lo que yo hago está enfocado en propósito, que podemos hablar de esos 14 años en el hospital, que me pasó de todo, pero es una de las experiencias más hermosas y que más humilde y humana me han hecho, y lo agradezco todos los días. Pero me estabas preguntando lo de idealista ejecutiva, y por ahí es que, ¿verdad?, cierro la respuesta, y es que usualmente a los idealistas, a los soñadores, nos tildan como que, ay, sí, soñando despierto, gente que sueña y que no logra nada en la vida. Soñando con pajaritos preñados. Soñando con pajaritos preñados. Y yo digo, sí, porque se te olvida que eso viene acompañado con idealista ejecutiva. O sea, yo me dedico a soñar en grande siempre, pero a ejecutar. Y si me fuera a poner también otra autoevaluación, sería la de inversionista social. Yo pienso que a todos nos toca, desde nuestros talentos y nuestra experiencia, aportar a que tengamos una mejor calidad de vida y una mejor patria. No creo que le corresponde al gobierno, ¿verdad? Aunque es nuestro empleador, digamos así, nosotros le pagamos para que ellos administren. No creo que le corresponde. Yo creo que todos, desde nuestra experiencia y de nuestros talentos, pues también podemos ser unos inversionistas sociales. O tal vez una responsabilidad compartida. Así es compartido, pero de lo que nos llama. ¿Qué te llama a ti? ¿Verdad? Porque todos tenemos unas necesidades de invertir en la sociedad diferentes. Hay personas que son los animales, hay personas que son los niños maltratados, otros el medio ambiente. Así que yo creo que como todos tenemos un llamado interior, debemos responder a ese llamado y hacer lo que realmente nos nace natural, que es lo que al final del día nos hace sentir autorrealizados, que es otra de mis palabras favoritas, la autorrealización. Ese para mí es el zen. Cuando tú estás haciendo algo donde te sientes autorrealizado, como yo estar aquí en este momento, conectando con el público, hablando contigo, me hace sentir en paz, autorrealizada. Pero
Mucha gente que escucha estas cosas dice, ay, pero eso es una blanquita que tiene los chavos Ay, pues gracias por hacerme la pregunta. Te lo agradezco mucho porque yo vengo de una familia de clase media. Me crié en Bayamón, a honra vaquera. Vaquerita. Vaquerita full, y estudié en una escuela de clase media de la Universidad Central de Bayamón, que en aquel momento se llamaba Santa Rita en Bayamón. Mis padres pues trabajaban full time, mi mamá es recepcionista, mi papá es un vendedor, ha vendido de todo en la vida. Y O sea, que hay algo de ti ahí. mi papá es mucho más carismático que yo. Mi papá es de esas personas que va a encontrar ese punto de encuentro, va a conectar. Eso sí es de mi papá. Yo soy una conectora. Yo amo conectar. Que tú digas, oye, estoy buscando tal cosa. Y yo decir, yo conozco a alguien, déjame llamarlo. Eso me fascina y me sale natural. Pero mi papá, no es una carisma. ¿Qué vende? Mi papá, de todo. Mi papá Pero, trabajó... ¿con quién trabaja? ¿Estás retirado? No, está retirado ya, pero mi papá trabajó muchos años en la industria de refrigeración industrial. Tuvo un negocio de paneles solares, cuando aquello era que casi ni se escuchaba de Sí, los, cuando de no es los como paneles, ahora ajá, que- que eran los calentadores solares. Ajá. Calentadores solares, fue director de facturación para la Ford Motor Credit. Luego, sus últimos años, fue desarrollador de urbanizaciones. Así que you name it. O sea, es una persona que tú le puedes hablar de lo que sea, de política, de matemática, de historia, ¿Sigue de viviendo en Bayamón? en Dorado. En los últimos 30 años han estado viviendo en Dorado y yo intentando sacarlos ya, pero no se quieren ir. ¿Sacarlos para dónde? Pues para traérmelos un poquito más cerca. ¿Y tú vives porque en el área metropolitana? yo vivo en el área metropolitana. Digo, los de Dorado van a decir que aquello es área metropolitana, pero sabemos que Pero, no. exactamente, exactamente. Mira, Vanessa, y cuéntame de esa decisión. ¿Tú tuviste cuánto? Dijiste 15 años Con auxilio. con auxilio. Vamos a una pausa, pero cuando vengamos, cuéntame de esa salida de auxilio. No en el sentido Sí, de sí, que sí, hay sí. algo feo, porque no No, sé. no, no. Pero en el sentido de, usualmente uno sale de auxilio y se va con IMA o se va con, qué sé yo, con prepa. Y tú como que te fuiste a inventar. Me fui literalmente a inventar. Pero vamos a una pausa y Claro que sí. regresamos. Regresamos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Me visita Vanessa Marzán. Y dejé una pregunta ahí media complicada. Te fuiste del auxilio donde eras un... Aquí hay comunicadores que más o menos se convierten... Yo recuerdo de energía eléctrica, que lo mencioné ahorita, Prepa. Y había Freddy Vélez, creo que se llamaba. Se convierte en una Y marca. es una marca. O sea, está la persona y está la marca y uno los empata. Iván. Iván con Walmart. Walmart. Y ahora que está con Genera, pero con Genera todavía está trabajando esa... Pero Iván, uno ve a Iván a Walmart. Así es. Y tú eras Y auxilio yo motor. yo perdí el apellido. Yo era Vanessa Auxilio Moto y te tengo que decir que después de irme de auxilio, 5 años después, a mí todavía me llamaban personas, periodistas. Sí, porque el que no está llevando el récord dice, algo de auxilio. Mira, Vanessa Marzán, y yo con mucho gusto. Y tu teléfono lo tiene todo el mundo. Así que... Es como el de Rubén Sánchez, que lo tiene todo el mundo. Pero yo con mucho gusto, y así, mira, yo no estoy ahí, pero con mucho gusto te O conecto. sea, te fuiste en buenos términos. Sí. O sea, te fuiste porque quisiste. No, No. no, es que el universo es tan maravilloso que yo digo que todavía usted cree en lo que usted cree, pero de que existe algo más allá, una energía, algo hay ahí. Yo puedo dar fe de eso, y empezando por mi nacimiento, que ya ustedes ya les conté. Por Vanessa. Por el Vanessa. Pues resulta que yo, como decía fuera de las cámaras, yo soy una criatura corporativa. Yo empecé trabajando en una agencia de publicidad con Brenda González en AdWorks. No sé si a Brenda de AdWorks, Sí, que seguramente... claro. Empecé ahí cuando regresé de España, porque yo hice mis estudios en España. ¿Ah, sí? Que eso es otro... Exacto. ¿Qué estudiaste en España? Pues en España yo hice el tercer año de periodismo, de comunicación para los medios, Estabas estudiando aquí. en Sagrado. En Sagrado y te fuiste un año Fui la para primera estudiante de Sagrado en hacer intercambio internacional. allá. Wow. Y entonces me regreso ¿Dónde en España? en Toledo.
en la Ortega y Gasset, en el Centro de Estudios ¿Y Internacionales. estudiaste algo? Porque Mira, después de los 6 meses, yo llamé a mi papá y yo, mira, papi, yo creo que yo necesito para tener la experiencia completa, yo creo que yo me debo quedar el año, porque es que si no, no es como la como que no. experiencia completa. Y me quedé el año, y gracias a la universidad también que me convalidó el año completo. Bueno, pues, cuento largo, corto. ¿Y ibas a Madrid con frecuencia? Porque Toledo es chiquito. En Madrid está en 40. Ay, pero yo fui tan feliz en Toledo. Es una gran ciudad. Fue, Un gran pueblo, en realidad. de no nuevo, una yo ciudad. viví en Madrid también, pero en Toledo me sentía en comunidad. Sí, un ¿Verdad? cucún. Te levantas por la mañana, te saluda el pescador de la pescadería, la señora de la lavandería, pero en Madrid pues ya es otra cosa. Bueno, cuento largo, corto, me regreso. Yo también siempre he tenido un interés Regresaste a terminar a estudios terminar el bachillerato. en Sagrado. Yo siempre había tenido alguna necesidad, yo soy también poeta, me gusta mucho escribir, siempre, Bueno, ¿verdad? ahorita hablamos de escritura, de pero no escribir, poética. así es, no poética. Y siempre tuve algún tipo de interés por la política. ¿Ah, sí? Sí, Qué raro. así es. Entonces, yo quería ser diplomático. En realidad, dentro de mi ser, mi vocación era o periodismo o diplomacia. Imagínate, ahora mismo Trump podría ser tu jefe. Por eso mismo es que decidí que por ahí no iba mi llamado en el mundo, porque yo decía, al final del día, me voy a estudiar diplomacia, voy a terminar en alguna embajada. Y yo decía, como al principio de la entrevista, yo te decía, yo soy una mujer de impacto y legado. Entonces yo decía, ¿cómo yo trabajando en una embajada de Estados Vas a Unidos, lograr. cómo llega a Puerto Rico, cómo llega al ciudadano? Así que pues por ahí pues decidí que no, pero me hubiera encantado. Cuento largo, corto, mi papá me dice, competí para una beca en el Congreso, pero como le dije, soy blanquita, pero no tengo apellido de abolengo, ni tengo conexiones, ni nada por el estilo. Así que pues se lo ganó la hija de alguien que trabajaba en el gobierno. Pero que era talentoso. Que era muy talentosa, bueno. La cuestión es que mi papá me dice, pero tú quieres ir, tú de verdad quieres saber lo que es la política. Y yo, pues sí. Y me dijo, bueno, yo tengo unos contactos. Y bueno, terminé 3 meses trabajando en el Congreso de los Estados Ah, sí, Unidos. qué chévere. Trabajando con un congresista que no sé si estará vivo todavía, Salomón Ortiz, que era de uno de los distritos de Texas. Así que fue una de las experiencias más brutales, hermosas de mi vida, desde ir a... Esto era como un programa Córdoba, pero privado. Exactamente, privado. Y ahí estaba con otros estudiantes también, pero que eran de Texas. Estos son los famosos interns. Interns, pues fui una interns, desde ir a las audiencias espectaculares de esta delegación africana que venía a defender la venta del marfil porque era lo único que les permitía, ¿verdad?, Está poder salir prohibido en los Estados adelante. Desde vistas de combates, de guerra, desde estar en embajadas, desde ir a CNN con el congresista. Así que al final fue espectacular, pero decidí que no era para mí. Ok. Porque, como te decía, yo soy ejecutiva, a mí me gusta ejecutar, a mí me gusta ver resultados. Y me di cuenta en el proceso que un proyecto, que es un círculo, para que llegue a darse o a aprobarse, termina siendo un cuadrado o un triángulo de tanta negociación. No, y que en el contexto que me estás hablando, un congresista no tiene ningún poder. Exactamente. O sea, porque hay muchos de ellos, tienes que convencer a la mayoría para que estén alineados contigo y ahí entró la cuadratura del círculo, triángulo y el o del círculo, trínculo. exactamente. Pero no se queda ahí. Tú hiciste todo ese esfuerzo en la Cámara y ahora lo mandas para el Senado, porque si no se aprueba en el Senado, murió. Sí, Para hacer lo mismo y todavía no se no, queda ahí. yo no puedo, esa no Tienes soy que ir yo. al presidente Sí. para que te firme la cosa. Yo tengo que cambiar el mundo ya y tengo que ejecutar y tengo que ver los resultados. ¿Y Así que alcaldesa nunca te ha dado con...? es que lo mío es policy, más que la ejecución de la política, ¿no? Quizás el ver cómo se crea política pública. Yo soy humanitaria, yo soy un idealista. Entonces, Pero eso pues hace como falta que para ese, sí, como Yo te que digo alcalde porque son posiciones accesibles para un ciudadano que se interese. La gobernación es mucho más complicada. no. Yo por ahí no voy a cambiar el mundo, No. Luis, por ahí no es. Me di Cuéntame. cuenta. Así que Vamos a regresar al auxilio. vamos a regresar al auxilio. Pues en ¿Te auxilio, fueron? En el auxilio, te cuento, en el auxilio luego del huracán María, ¿verdad? Pues como toda la industria se vio afectada. Entonces pues se cerraron varios departamentos, entre ellos pues el mío. Pero te tengo que decir que eso fue una bendición para mí. Pero te Porque- tiene que haber dado un sustito cuando te informaron. No, porque yo después de 14 años
ya yo ¿Esto sentía, fue hace cuánto? ¿7 años? 7 años, Más o menos, ¿verdad, en María? el 16 me parece, 7 u 8 años, ya yo No, sentía, 6, sí, 17, 16, ajá. 16, correcto. Y son 4 más 4, 8, 7, 8 Ajá, años. 7 u 8 años. Ya después de 14 años, yo sentía que yo estaba haciendo las cosas con la mano izquierda. Estabas aburrida. Estaba intelectualmente aburrida. On challenge. Me sentía on challenge, me sentía atrapada. Yo tengo ADD, yo tengo que estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Y ya yo había creado tantas cosas y de nuevo tengo que decir que te decía fuera de cámaras que yo no cambio esa experiencia de trabajar en un hospital por nada. Mucha vida humana Es la afectada, ¿no? experiencia, no sé cómo se dice en español, más humbling, Eh, u- u- que te convierte en un ser humano más humilde cuando tú estás de frente a la vulnerabilidad máxima de la humanidad, a la muerte. a la muerte. A mí me tocó de todo, Luis, porque yo no era una relacionista de escritorio. Mi trabajo era en el field, mi trabajo era conocer a mis clientes. Y mis clientes eran los médicos, las enfermeras, los ¿Cuál fue el pacientes. caso más complicado, sin que me des nombre, por supuesto, que manejaste? ¿Cuál fue Bueno, más que caso? complicado mediáticamente o que me haya impactado a mí. Las dos. ¿Cuál fue la experiencia que más te impactó? Y también, si no es la misma, ¿cuál fue la que más complicación te dio en la ejecución profesional? Pero vamos a una pausa y Perfecto. regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Me visita Vanessa Marzán y nos quedamos en una pregunta en esos 14 años. Me pasó de todo. Lo más interesante de trabajar en un hospital, y lo digo para aquellos jóvenes que quizás están pensando en la comunicación y no toman en cuenta la salud, es fascinante. Es un lugar que nunca cierra. Es lo mismo que un hotel 24/7, te va a pasar de todo, de todo. A mí me pasó desde pacientes que se nos fueron en huelga de hambre. Pacientes. Desde suicidios. Lo más complicado y estresante, bueno, muchos compañeros de los medios, ¿verdad? Los que acompañé y que ya no están con nosotros. Y lo más difícil era tener políticos o figuras públicas y el manejo de la crisis frente a la prensa. Recuerdo cuando el exalcalde Miranda Marín, pues entonces había mucho estrés con las comunicaciones, los medios. Que no es un problema directamente del hospital, pero impacta al hospital. Exactamente. Porque el control de eso es del paciente. Sí, entonces, ¿cómo yo hago yo entiendo que mi cliente también es el periodista, cómo yo hago para atender a ese director de mesa de información que van a ser las 5, que no quiere salir nadie a hablar? Bueno, les tengo que decir, me pasó de todo, pero siempre siendo empática con eso. Ahora, la experiencia que más a mí me tocó fue uno de los retos que tiene un hospital más grande, es esos pisos que son bien críticos. Por ejemplo, un piso de oncología. ¿Ya? El piso de oncología, en el caso del hospital, pues era un piso retante. ¿Por qué? Porque hay mucho estrés. Hay estrés del paciente. En teoría se muere alguien. Exacto, mucho estrés de los enfermeros, mucho estrés y fatiga de los médicos, mucho estrés de paciente y mucho estrés de cuidador. Así que teníamos unos retos en términos de cómo mejorar la calidad de servicio y la experiencia de los pacientes. Cuento largo corto, yo me puse a investigar las mejores prácticas a nivel mundial y creé un programa desde cero. Y en ese programa transformamos el piso desde el punto de vista de la experiencia. ¿Y te hicieron caso? Me hicieron caso. Uno de los retos internos es que muchas veces tú puedes venir con estas ideas. No, yo tengo que decirte ahí que yo tuve uno de los pero mejores te jefes. chocas con el médico, que Sí. se creen que lo saben todo. Tuve un reto con el tema de entrar a la terapia canina en el hospital, porque estaba ese escepticismo de esa terapia canina, de los perros. ¿Qué es una terapia canina? Es traer a perros que están entrenados ya para dar terapia a los pacientes, para calmarlos. ¿Adiestran a los perros? Sí, existe. O sea, no es que yo lleve a Picasso para Picasso es mi perrito. Tienes que certificarlo. Okay. Igual yo con mi Vela. Así que son perros que ¿Cómo se llama tu perra? Vela mía.
Vela mía Vela, italiana. vela De mía. Bella, ok. Sí, Sí, vela porque mía. es como está la luz en Puerto Rico, pues una vela siempre. No, una velita, pues también, pues Sí. le decimos velita. Pues estábamos hablando, pues la terapia canina es una terapia que se ha utilizado por muchos años en Europa, en Estados Unidos también. Sin embargo, todavía aquí había cierto escepticismo. Imagínate meter un perro en el hospital. Y cuando llegaban esos perros 2 veces al mes, aquel hospital era una fiesta. Cambiaba el ánimo desde el señor del estacionamiento, el guardia, los enfermeros, los pacientes. Pero eso fue una de muchas cosas que hicimos en ese piso. La terapia canina se hacía en varios pisos. En ese piso transformamos desde las habitaciones, desde los olores, traíamos barberos, traíamos manicuristas, cambiamos el olor. ¿Cómo se mide o cómo se midió? Porque pues, suena chévere, pero ¿hubo alguna medición Hicimos una medición. de algo? Sí. De satisfacción, nosotros, mira cómo uno se le queda. El hospital tiene que, de una forma periódica, hacer encuestas de satisfacción, ¿verdad? Para medir cómo se están manejando por piso y por servicio. Así que ya sabíamos cómo estamos antes de comenzar este proyecto. Se llamaba el Proyecto Paciente. Transformamos todo, desde los colores de los pasillos, pusimos mensajes y todo fue haciendo alianzas estratégicas con empresas privadas. No se gastó ni un centavo. Teníamos hasta música para acelerar en la noche, teníamos violines, teníamos todo lo que te puedas imaginar, teníamos terapia de dibujo. Fue ¿Sigue ese proyecto vivo? No, se cayó, pero la satisfacción aumentó dramáticamente a tal punto que ese año fue el proyecto que ganó a nivel de todo el hospital. Y para mí, yo dije, cuando yo terminé eso, yo dije, papá Dios me puede llamar mañana. Porque yo ver a esos pacientes tan felices, porque los entrevistamos, diciendo, yo no me siento que estoy en un hospital. Aquí siempre está pasando algo, o es la música, o nos llevan la terapia, el olor, los paisajes. Sí, porque usualmente uno asocia a un hospital a frialdad. No solamente porque usualmente hace un frío pelú, literalmente, sino que pues todo es blanco, no hay música, no Eres un hay... preso. si hay un olor es alcohol. Eres un número. Y no es el alcohol que uno se bebe. Así es. Exacto, es como que bien impersonal, ¿no? Así Introdujimos psicólogos también en ese piso. Así que fue una transformación 360. Y yo ver a esos pacientes tan felices, yo te diría que quizás el 90% ya no están. Y yo decir que yo pude ser parte de una transformación de esa calidad, para mí lo fue todo, Pero dice aquí, habla menos conecta y conecta más. Y tú hablas mucho, así que yo hablo mucho. me preocupa. Háblame un rato de este libro, Estrategias para influenciar más allá de las palabras. Amazon Bestseller. Un Amazon Bestseller. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y de qué se trata esto? ¿Y Pues cuándo lo escribiste? Este libro es un hijo pandémico. Ok. Y quiero irme 30 segundos para atrás porque me estabas diciendo de qué pasa cuando me voy. Ajá. Yo llevaba 2 años cuando me voy de auxilio. Sin querer, yo había fundado una organización sin fines de lucro. Digo sin querer porque es algo que no estaba visualizado, que se llama Mujer Emprende Latina. Ajá, la he oído. ¿La has escuchado? Bueno, en realidad es que me llegaron rumores por ahí que tú das unas charlas brutales. Y por ahí fue que me picó el interés de cómo llegamos de la auxilio. Por eso yo tengo muchos sombreros. Pues Mujer Emprende Latina hoy en día es una organización sin fines de lucro que tiene capítulos en Orlando, en diferentes estados. Hemos estado dando talleres en Perú, estamos montando en India también. Así que miren qué interesante, por eso yo de soñar en grande. Y entonces ya la organización me estaba tomando mucho tiempo y yo no sabía cómo salir de la comodidad de tener un sueldo. Bueno, por eso es que te digo que usualmente cuando vienen esos downsizing, uno dice, espérate, ¿y la quincena que viene? Exactamente. Porque hay que pagar el agua, la luz. Y yo soy soltera, así que yo soy mamá soltera. Entonces, pero para mí fue lo mejor que me ha pasado, porque ya yo me quería ir, yo sentía que ya no estaba aportando, la organización sin fines de lucro también necesitaba tiempo. Así que miren cómo cuando uno pide al universo, el universo te da.
Así que Mujer Emprende Latina, estás buscando emprender, te damos mentoría, dinero semilla y todo lo que necesites educativo para que puedas trabajar, mujeremprendelatina.com. Así, por ahí te consiguen. Por ahí, mujeremprendelatina.com. Mujeremprendelatina.com. En Orlando, en Nueva York, como usted. Y a mí en comunicaparaelexito.com. Yo quiero separar. Mujer Emprende Latina, a mí me paga con el corazón, yo no recibo nada de ahí, ¿verdad? Ese es uno de mis legados de vida, de aportar. Pero mi trabajo es comunicaparaelexito.com. Bueno, pues nada, me voy de auxilio y yo ya digo, bueno, tengo dos opciones, como tú bien dices. O me voy con la empresa privada, que ibas a conseguir de que ya tenía trabajo. varias ofertas. Seguro que tiene que haber habido filas. Y muy buenas, pero yo dije, ¿y si, qué pasa si yo me doy la oportunidad de irme por mi cuenta? ¿Qué yo podría hacer? Y decidí yo contratarme. Yo me contraté. Por eso, porque no es que te fuiste. Yo veo dos alternativas lógicas en esa coyuntura. Te vas a trabajar de empleada con cualquier empresa, y seguro que tiene que haber habido fila de gente que te hubiera contratado. O montas un kiosco de relaciones públicas o de estrategia Monté mi kiosco. Sí, pero no es un kiosco. No es un kiosco de relacionista público. No. Digo, soy relacionista, licenciada. Sí, pero evolucionado. Me da la cosa que haces otras cosas. Llevo ya años dedicándome full a dar conferencias y educativas y coaching ejecutivo. Hoy estuve dando un coaching a una ejecutiva en Nueva York, ayer uno en Massachusetts. Por Zoom. Por Zoom. Si no volaste bien No, rápido. no. La semana pasada estuve en España presencialmente. Este programa se supone grabar la semana pasada. Sí. Y me dice, y si yo te cuento. Me dice Vanessa, ay, yo quiero, pero lo que pasa es que voy para España. Y digo, bueno, pues podemos grabarlo en España. Seguro que Juan Carlos no tiene objeción. Claro, no, nos íbamos full. Pues estuve en el primer Congreso Internacional de Comunicación No Verbal y de esa certificación, yo soy especialista en kinésica, que es la ciencia que estudia cómo el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales tienen un impacto en las emociones y en la percepción que creamos en los demás. Llega la pandemia y yo dije, espérate, vamos a una pausa. ¿Vale? Porque me dijiste un montón y ahora me voy a tener que sentar derechito y... Todo comunica. Todo ese proper, es mi hashtag, así que todo comunica. Sabe Dios que yo he estado comunicando aquí. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua. Espérate, déjame sentarme. Continuamos en Palante Boricua con Vanessa Marzán y el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes ahora? Bien que incómodo. Cambié mi posición. Incómodo. No, contigo muy bien, pero yo estoy bien incómodo. Pero mira qué interesante, porque, bueno, podemos hablar de eso un poquito, Sí, pero es interesante pues. cuando estamos así a cuando estamos así, ¿verdad? Hay mucha más intensidad, intencionalidad y conexión. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando me desbloqueé, tú también desbloqueaste tus pies. Así que ahí ya se está comenzando a trabajar una comunicación más efectiva. Así que sí, pues hace unos años atrás... Tú eres experta en poder leer cuerpos, lo que comunica esa persona. Exacto. ¿Y para qué sirve eso? Pues la comunicación es todo. Al final del día, el 55% del impacto de un mensaje está a cargo del lenguaje corporal. ¿Qué por ciento? 55%. O sea, más de la mitad. Te voy a contar el por qué. El 38% del impacto de un mensaje está a cargo de la correcta, intencional o incorrecta utilización de la voz para generar emociones. Y solo el 7% del impacto de un mensaje está a cargo de las palabras. Y te voy a contar el por qué. Es bien sencillo. Usted sabe que usted y yo pertenecemos a una especie más, entre muchas especies, dentro de este hermoso y maravilloso planeta. Así que resulta que los humanos, esta especie, los humanos hábilus, vinimos a hablar o a utilizar el habla como comunicación hace muy poco. El idioma no nos viene natural. El idioma no pertenece al código de comunicación de la especie humana. Por eso es que puedes hablar inglés, francés, mandarín. Eso no significa que vas a conectar conmigo. Vas a verbalizar, vamos a verbalizar, pero no vamos a conectar ni a comunicar. Así que si nosotros queremos aprender a conectar, a generar emociones de forma estratégica, debemos dominar el lenguaje y no el idioma. Incluso el idioma es lo que nos ha permitido sobrevivir la mayor parte del tiempo en este planeta. Nosotros hemos necesitado sobrevivir, somos una de las especies más resilientes. ¿Y cómo hemos sobrevivido? A través de la utilización del lenguaje, y el que sobrevive es el que
el que habla menos. Así que hemos necesitado utilizar las microexpresiones faciales y el cuerpo para poder comunicarnos. Cuando tú das estas charlas, ¿enfatizas en yo leerte a ti o en yo controlarme a mí para entonces comunicar lo que quiero comunicar? Pues son dos cosas distintas, las dos ¿no? cosas, totalmente diferentes, son dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando ahora yo me viro, ya quiero compartir con los amigos y amigas, los humanos nos dividimos en 3 ejes de atención. El primer eje, si yo te digo, Luis, ¿cómo tú sabes que te estoy prestando atención? ¿Qué tú me responderías? ¿Me estás mirando? Perfecto, pues nunca has estado más lejos de la verdad. El lenguaje corporal es primitivo y responde a nuestro instinto de supervivencia. Así que lo más que le importa al ser humano es lo que está aquí, que son los órganos vitales. Así que lo primero que tenemos que ver es qué está pasando con el primer eje de atención. Usted no sabe lo que usted comunica con los pies. Los pies es una de las variables de comunicación no verbal más poderosas y que nos da más información. Esos pies están alineados a la persona con la que yo quiero hablar, con ese primer orden. Esos pies están cruzados, están mongos, están echados hacia el frente, están echados hacia atrás, que comunica introversión, se están moviendo continuamente. Así que los pies, y ahí coincide Joe Navarro, que fue el agente del FBI con quien tuve la oportunidad y el privilegio de tomar clases la semana pasada. Allá en España. En España dice, todo comunica. Es desde el reloj que tienes puesto, cómo llevas el cabello, el auto que llevas, todo comunica. Y por último, el rostro. Así que yo invito a los amigos y amigas que nos están viendo que de ahora en adelante bypassemos en buen español esa sonrisa de compromiso y miremos si cuando me están diciendo el precio, de repente esa persona viene y se pone frente a los órganos vitales, la copa, el café, el celular, y no solamente se lo pone frente a los órganos vitales, sino se echa para atrás y los aleja de ti. Al final del día, el lenguaje corporal es primitivo y responde a nuestro instinto de supervivencia. El lenguaje corporal no sabe distinguir entre un puño y un precio, o una palabra que no le gustó. Así que los humanos vamos respondiendo todo el día a cuán a gusto. Por ejemplo, ahora yo estoy exponiendo mis órganos vitales a la manada, que son ustedes. Lo que estoy comunicando es, me siento extremadamente cómoda porque Confío. estoy siendo vulnerable. Te estoy ofreciendo lo más valioso que tengo y sin esto no hay vida. Pero sin embargo, ¿qué pasa si hago esto? Entonces, la comunicación a las cesis, que es lo que yo digo en el libro, señales silentes, que estoy llevándole al cesis, señales silentes. Señales silentes. Silentes, que estamos llevando todo el tiempo al inconsciente. Por eso hay veces que tú dices, fíjate, esta persona no dijo nada malo, pero como que no me cayó bien. Y es precisamente el lenguaje que estamos utilizando de forma estratégica o no estratégica lo que está haciendo una percepción por parte de nosotros sobre esa otra persona. Sería no estratégico, porque no estamos conscientes de esto. No estratégico para ti, pero estratégico para mí, porque yo me manejo de una forma. Estoy leyendo y estoy trabajando para generar confianza en ti. Entonces, cómo nos echamos hacia el frente, cómo asentimos, cómo hacemos contacto visual, el error de las manos, cometemos muchos errores con las manos. Así que de esto trata el libro. El libro es un libro en arroz y habichuela. Lo puede leer desde un estudiante hasta un CEO. Y hablo de todo lo que se debe tomar en cuenta para conectar menos el contenido, porque el contenido se lo sabe usted. Dice Amazon Bookseller, así que obviamente se puede conseguir en Amazon. También Amazon, está disponible por ahí en las librerías. En las principales librerías de Puerto Rico. Y tiene asignaciones, tiene un código de barra en cada capítulo para que lo escaneen en buen español y continúen un vídeo dialogando conmigo. Así que es mi regalo. ¿Cuándo lo publicaste? El año pasado, hace un año y medio. ¿Y cómo te ha ido? Excelentemente bien, se sigue vendiendo, se sigue agotando. Tuve la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro en Bogotá, Colombia. Así que yo me siento bendecida, Luis. Mi vida es una autorrealización. Yo siento que estoy todos los días de vacaciones, hago lo que amo. Yo creo que cuando se nota esa pasión, cuando uno hace lo que uno ama, cuando uno añade valor, sí, eso se nota. Se nota. Y yo soy feliz y mientras yo añada valor y el público me lo permita, he continuado en los medios que me han dado este privilegio, como tú me lo estás dando, de conectar con la gente, de que la gente entienda que la comunicación no es algo lejano, ni técnico, ni teórico. ¿No estás entonces haciendo asesoría tradicional de relaciones públicas? Hace años que no estoy haciendo, no significa que no quiera hacerlo, lo puedo hacer, pero la demanda ha sido más conferencias, coaching ejecutivo, darle talleres a equipos de ventas, a equipos gerenciales,
y estoy trabajando mucho en eso y súper feliz con el libro. Acabo de lanzar una academia. Si no digo eso, soy la peor estratégica del mundo. Acabo de lanzar una academia en comunicaparalexito.com. Tengo 2 cursos que los subes, los pagas, ya están ahí, te sale tu certificado. Para que todo el público, no importa dónde esté en el mundo, pueda también aprender sobre el lenguaje corporal y cómo hacer presentaciones efectivas. O sea, que son cursos. Como decir un Udemy, un Coursera, es una plataforma educativa con cursos que ya están pregrabados. Y ahí los tomas los exámenes y todo, y ahí te sale tu certificado. Así que estoy intentando diversificarme, que no necesariamente depender de mí todo, sino tener los cursos. Quiero salir de Puerto Rico, estar más fuera de Puerto Rico también dando talleres. Me voy a República Dominicana ahora a dar unos talleres. Así que seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir añadiendo valor. ¿Le perdiste el miedo a la inestabilidad financiera? No, nunca se lo pierdes. Todos los meses me pregunto, Dios mío, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué va a pasar el mes que viene? Hasta aquí. Bueno, es que yo creo que cuando uno viene de ser empleado por mucho tiempo, pues hay un draining ahí de que la seguridad de que los 15 y los 30 el plan médico pago, el celular pago, las vacaciones, los congresos. Y cuando uno es empresario, pues eso no, y yo creo que uno aprende a vivir con eso, o sea, de que pues, también establece ya unas actividades. Claro. Y yo creo que una de las, cuando a mí me preguntan, lo que contesto es, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Divide las cosas. Porque si se fastidió algo... Que poner los huevos en diferentes canastas. Exacto, el que pone todos los huevos en la misma canasta, se le cae la canasta, pues tiene un problema. Así es. Y creo que la clave es esa, ¿no? De tú tener muchas cositas que tal vez individualmente ninguna de ellas es significativa. Pero eso es una ventaja, porque a la misma vez, si algo se escocota de esas cosas, no es el fin del mundo. Así y a mí y a todos, yo cuando era abogado más activo, yo recuerdo que un cliente llegó a absorberme mucho tiempo. Y ese cliente no le fue bien. Entonces, de momento, y ahora se acabó el cliente. Y yo tenía una oficina completa, pero de momento me encontré que el mes que viene yo estaba facturándole 150 horas a ese cliente y ese cliente no está. Pues de momento tú dices, adiós, pero ¿qué pasó? Y es eso, ¿no? Que me había sobrecargado a una sola actividad. Y la misma vida te enseña, porque si yo no hubiera fundado Mujer Emprende Latina no me hubiera dado el coraje a través de todas esas mujeres que nosotras estábamos ayudando a emprender, a decir, pero si ellas pueden y yo estoy aquí ayudándolas a ellas, porque yo no me voy a dar la oportunidad también de saber qué es lo que Vanessa puede hacer. Yo en corporativo iba a poder estar, sabes que estoy los viernes en televisión, estoy haciendo medios, estoy dando conferencias, hago radio, hago televisión, me salgo por el mundo, doy esa libertad maravillosa. Si alguien te compra tus 8 horas de trabajo al día, pues eso fue lo que compró. Feliz. Pero si eres empleada, no puedes hacer el resto de las cosas. Exactamente, no te puedes diversificar, y yo siento que eso era lo que me ahogaba, porque como hay tantas Vanessas dentro de mí, como has podido descubrir en el día de hoy, pues una Vanessa no era suficiente. ¿Qué le falta? ¿Qué Vanessa falta por desarrollar? Pues mira, yo te diría que yo quiero, como te decía, este año salir fuera de Puerto Rico, internacionalizarme aún más. Creo que me gustaría hacer televisión, algo en televisión me gustaría hacer. Amo la radio, me encantaría también hacer algo con la radio. Y hay un proyecto, como yo soy periodista, esa es mi base, me encantaría entrevistar a personas comunes y corrientes con historias extraordinarias, de estas historias que tú vas viajando el mundo y vas contando y te llena y te hace pensar y te incomoda la mente. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae. Mientras siga añadiendo valor y mientras ustedes me lo permitan, voy a seguir aquí. De hecho, si supieras que este programa nace con algo parecido a eso, durante la pandemia, había este rumor de que los puertorriqueños no querían trabajar y que estaban viviendo del cuento. Y mi experiencia en la calle era, no, yo creo que es que cambiaron de su forma de ganarse la vida. Y este programa, si usted busca los Falantes Boricuas originales, que eran de 15 minutos, era gente desconocida,
que se había reinventado por producto de la pandemia. Y típicamente muchos maestros pasaron por aquí, maestros de instrucción pública, de qué inspirador, educación, ¿verdad? Qué inspirador y qué que de momento estaban en la casa aburridos, no tenían un problema económico muy serio, porque tú sabes que se siguieron pagando los salarios, pero estaban literalmente trepando paredes. El ocio es el peor enemigo. Correcto. Y mucha gente ahí descubrió que hacía cupcakes, que hacía collares. Talentos escondidos. Sí, que eran hobbies, y se pusieron, y de momento a la vecina le vendían los cupcakes y por internet. Y cuando sumaron y restaron, cuando llegó el momento de regresar ya formalmente decían, pero espérate, si yo me estoy ganando lo mismo o más que lo que me gano empleado, estoy en mi casa, no tengo que salir a comer, no tengo que gastar en el Londres, estoy criando a los nenes, y me quedo aquí. Entonces, y eso fue los primeros años de este programa, fue mucha de esa gente interesantísima. A mí me encanta, ¿verdad? Yo lo veo y te hace como, tú estás haciendo zapping y de repente te encuentras con Falante Boricua y como que te quedas, y entonces te quedas escuchando las historias, te inspiran, así que yo decía, algún día yo quiero estar ahí. Ah, pues fíjate, la próxima vez me llamas y te invitas, eso ha pasado también. Pero está bonito cuando te invitan. Bueno, mira, y más allá de internacionalizarte, ¿dónde vamos a ver a Vanessa? ¿En otras áreas totalmente distintas o te mantienes ahí en motivación? Digo, Pues puedo decir que motivación, no, realmente. ¿no te consideras? Yo tengo un menú como de 11 talleres y todos están enfocados en comunicación estratégica. Solo hay uno que podríamos decir que es motivación, que se llama Sal de tu zona de confort, ¿verdad? Para bueno, pero lo digo motivación no pensando en sí, no es chichichija. En chichichija. Lo digo, todo ese tema de Mujer Emprende es motivador. Sí, es decirle a un público, tú puedes hacerlo. No, y aquí están las herramientas. Mujer Emprende Latina, nosotros entendemos que vamos a ver qué pasa con esta administración. Escuché a la gobernadora hablar de que va a hacer una reingeniería de lo que es la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Y definitivamente sí, la parte emocional es vital. No hay una mujer que nosotros hayamos conocido en estos años de Mujer Emprende Latina que no tenga lo necesario para poder emprender. Es la parte emocional. Pero eso siempre es así. No soy capaz, es que yo no estudié esto. No siento que tengo las herramientas. Esto tengo que cuidar. Así que yo pienso que lo que hay que atender no solamente es capacitarnos a las mujeres, sino también darnos ese apoyo emocional, de ese condicionamiento social que tanto mal nos ha hecho, y ayudarnos con el tema de los cuidados, porque si tenemos que cuidar a mi papá, a mi abuela, al nene, ¿cómo quieres que yo prospere en la vida y que sea una CEO cuando nos graduamos más nosotras? Sin embargo, en las mesas de las decisiones somos bien poquitas. Alguna razón hay, ¿verdad? Y es que las condiciones no están hechas. Así es. Gracias, Vanessa. No, gracias a ti. Por venir. Un placer, de verdad. Me lo he disfrutado un montón, y seguro que ustedes también. Estoy seguro que sí.